Este podcast tiene como objetivo informar y generar reflexión sobre los derechos humanos. Las opiniones expresadas por los participantes son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura oficial de la DDHPO. Ellos han sido víctimas de sistemas neoliberales capitalistas injustos. Han tenido que salir sin merecerlo, sin tener que hacerlo. Nadie tiene que emigrar forzadamente. La gente ese que nos ve en la calle, caminando ahí a altas horas de noche, cree que es fácil dejar a los hijos, ¿no? O sea, ella me decía eso, inclusive se detuvo ahí en Iltepec y me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que me voy a regresar, ¿no? O sea, extraño mucho a mis hijas. México es un país que no tiene dólares, pero tiene un peso muy firme y también un futuro muy prometedor. Ellos van a continuar su camino, tienen sus ilusiones y obviamente respetar sus sueños. Ellos van a viajar, sea el costo que sea. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Tus Derechos en Corto, un podcast de la DDHPO, un espacio en donde hablamos sobre derechos humanos en compañía de personas expertas en diferentes temas, defensoras, defensores, activistas, quienes nos van a estar acompañando en estos episodios que vamos a estar grabando para ustedes. Queremos anunciarles que esta es nuestra tercera temporada y estamos entrando ya en un formato en video. Estamos en este momento grabando en Ciudad de Ixtepec, nos encontramos en el albergue Hermanos en el Camino. ¿Y por qué nos encontramos aquí? Justamente porque vamos a hablar el tema migratorio. Tenemos un contexto muy complejo actualmente en estos temas y pues queremos iniciar esta tercera temporada con ustedes con este tema de migración. Entonces, primero que nada, quiero presentarles a nuestras invitadas que se encuentran con nosotros el día de hoy. Tenemos primeramente a la maestra Elizabeth Lara Rodríguez, ya la conocen, ella es la defensora de los derechos humanos del pueblo de Oaxaca. Muchas gracias, maestra, por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias por invitarnos y es un gusto estar en este espacio. Tenemos también la presencia de Diana Manso, ella es una mujer periodista, es una mujer zapoteca, también defensora de derechos humanos y vocera de muchos de aquellos que no tienen voz. Muchísimas gracias por acompañarnos, Diana. No, a ti, Claudia, gracias por invitarme a ser parte de este espacio y tocar estos temas tan interesantes. Gracias. La situación aquí de por qué quisimos invitar a Diana Manso, que es una periodista, sabemos, es porque queremos reflejar cómo ve el contexto migratorio desde aquí en el Istmo de Tehuantepec. Y yo creo que vamos a empezar hablando, ¿qué opinas? ¿Qué opinión tienes en este momento? ¿Cómo se encuentra el contexto migratorio desde este territorio, el Istmo de Tehuantepec, después de pues la política o las medidas que ha realizado el presidente Donald Trump? Gracias, Claudia. Mira, yo creo que la migración nunca se va a detener, nunca se va a parar y continúa. Obviamente ya no ha llegado masivamente como llegaba anteriormente, que eran miles. Ahorita están llegando las caravanas, inclusive en este año ya llegaron tres caravanas y de las cuales pues han llegado entre 250, 350 personas migrantes. Y lo más curioso que yo he capturado o que he encontrado en esas últimas caravanas es precisamente personas que son, por ejemplo, una originaria de Argentina, ¿no? Otra que era una de Afganistán también llegó, un pakistaní también. Entonces creo que la migración reafirma lo que siempre dicen los expertos, ¿no? O lo que siempre dicen, que siempre somos migrantes todos, ¿no? O sea, es una constante evolución y a pesar de estas medidas de Donald Trump, ellos inclusive han dicho, este es un desafío, ¿no? El llegar allá. Obviamente quizá muchas veces en el camino este tema humanitario, la alimentación, o muchos vienen, pues caminan largas horas, ¿no? Los pies muy cansados, pero nada les impide este añorado sueño americano, que ahorita o anteriormente era, muchos decían, voy a ir, ¿no?, a Estados Unidos por una casa, ¿no?, o por mejorar mi condición de vida. También hoy en día esta crisis climática los está obligando también a cambiar, o este desplazamiento forzado, o las guerras, o el crimen también los está orillando, ¿no?, a que emigren. ¿Has notado que independientemente de la política que se ha difundido, no van a detenerse? Ellos van y siguen con el objetivo muy claro. Sí, porque, bueno, o sea, quienes
caminan, pues son personas. Y nosotros como seres humanos siempre estamos desafiando, ¿no? Lo que nos dicen que no hagamos, lo hacemos. Pero más aún cuando te mueve una necesidad de alimentación, ¿no? De comer, o sea, decir, me quedo allá, o me quedo al crimen, o me quedo a las deudas, o me quedo a que mi familia no come, o salgo, y en el camino quizá puedan ocurrir muchas cosas que han ocurrido, pero el sueño los empuja a conquistarlo, ¿no? Entonces creo que eso también hace esa fuerza de voluntad o esta necesidad, ¿no? Hoy me decía un señor que vi muy temprano a las 5 de la mañana, bueno, ¿qué lo motivó a trabajar a las 4 de la mañana? Pues la necesidad. Entonces creo que eso también ocurre con las personas migrantes, ¿no? Que van encontrándose en el camino, van haciéndose amigos, amigas para lograr este objetivo, ¿no? Defensora, desde su mirada, que es conocedora con mucha experiencia en el tema migratorio, ¿cómo ve la situación en este momento? ¿Qué va a pasar con todas esas personas que ahorita están persiguiendo sus sueños y que a pesar de todo lo que está pasando en Estados Unidos continúan? Bueno, coincido con lo que comentaba aquí Diana, que es un gusto compartir este momento con ella, de que la migración nadie la va a detener. Quien piense que la migración puede contenerse en algún lugar está equivocado. O sea, por naturaleza somos migrantes todos. Y migrar, como siempre hemos dicho, es un derecho, no es un delito. Entonces, ¿qué va a pasar? Las personas van a seguir, lo vemos aquí precisamente en este albergue, donde hay personas que a pesar de la política que se ha implementado con el presidente Donald Trump, pues ellos continúan su camino. El interés de ellos y el objetivo desde que salen de su país es llegar a Estados Unidos. Para ellos les representa obviamente una oportunidad de ganar en dólares. No tienen el interés de quedarse en México porque no quieren ganar en pesos. Así es que ellos van a continuar su camino, tienen sus ilusiones y obviamente respetar sus sueños. Ellos van a viajar, sea el costo que sea. Así es, justamente hace un momento yo le preguntaba a la defensora, nos encontramos aquí en el albergue, hay muchas personas, hay niñas, hay niños, ¿qué va a pasar con todas esas personas? Es una pregunta que yo le realicé y bueno, seguirán su camino. Ahora, hablemos también de la migración nacional, de nuestros parientes, de nuestros paisanos, que en este momento se están enfrentando esta dura política. ¿Qué va a pasar con ellos también? ¿Qué es lo que va a acontecer ahora que los están regresando, los están mandando? Entonces, defensora, ¿qué va a pasar con nuestros paisanos? Bueno, pues hay una política obviamente de retorno, el aseguramiento de migrantes. En Estados Unidos los llaman expulsados, ¿no? O sea, vienen en calidad pero para nosotros son nuestros paisanos que vienen en retorno y que obviamente tenemos que recibirlos. México obviamente tiene que estar preparado o generar las condiciones de atención, los mecanismos de atención para las personas, nuestros paisanos, nuestros amigos, porque muchos de ellos son traídos de Estados Unidos. Así que México tendrá que darles todos los programas a los que cualquier mexicano puede accesar, los programas sociales, obviamente que tengan el derecho a la identidad principalmente, porque la gran mayoría de ellos no cuentan actualmente con una credencial de elector, sus entornos obviamente ya no los conocen desde cuando salieron a lo mejor muy pequeños de sus pueblos, pero tienen derecho a una identidad, a una credencial de elector, a un INE, tienen derecho a un pasaporte, a su cartilla. Entonces México está obviamente obligado a dar todos esos programas y esos apoyos a nuestros hermanos que vienen retornados de Estados Unidos y que bueno, sin duda alguna nos preguntamos si México está preparado para recibir a todos ellos. Si no lo estamos, hay que generar las condiciones para que ellos puedan llegar con sus familias y llevarlos hacia sus pueblos. Diana, siendo tú una voz también de aquellos que pues no la tienen, de los ciudadanos y que tú platicas con muchas personas, ¿qué es lo que te han comentado? ¿Qué va a pasar con las personas o nuestros hijos, nuestros hermanos que están del otro lado y no son legales todavía? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo has visto este contexto? Mira, yo creo que lo que yo he platicado, me han platicado más bien las familias que están, por ejemplo, una de ellas, San Dionisio del Mar, donde es una de las zonas donde hay muchas personas migrantes, es que hay incertidumbre por una parte. Por ejemplo, me decía una de ellas, ¿no? Dice, mi esposo tuvo que irse, o sea, migró, porque aquí él era albañil, ¿no? Ganaba 80 pesos, 200 pesos al día, y allá pues ha logrado que mi hija estudie una carrera, por ejemplo, ¿no?
o que mi hijo hoy en día estudia la preparatoria. Pero ella dice, si en dado caso a mi esposo lo retornan, lo deportan, pues se va a truncar ese sueño, por una parte, pero por otra parte también me dice, ¿sabes qué? Los contextos comunitarios también enlazan. Sí, o sea, nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos originarios, ellos tienen esa fuerza. Nosotros tenemos, por ejemplo, el tequio, está la ayuda mutua, o sea, tenemos otras formas también, contextos de vida que podemos darle ese cobijo, ¿no? Nos decía ella, a estas personas que regresen, para que o se crean cooperativas. Hoy en día el hecho de hacer cooperativas es una de las formas para poder incentivar y que lo que ellos quizá aprendan allá puedan establecerlo en un retorno pues más ameno, ¿no? Más agradable de ellos, ¿no? En dado caso que lo retornan, pero de que hay la incertidumbre, claro que lo hay, aunque otros también me dicen, ¿sabes qué? Hay veces el presidente de Estados Unidos solo habla, ¿no? O quizá va a aplicar esas medidas, por ejemplo, para alguien que esté, no sé, consumiendo alcohol en vía pública o algún tipo de desmán, pues bueno, lo detienen y lo deportan, pero si es una persona que está trabajando, está cumpliendo con su horario, no se mete con nadie, pues quizá ahí no lo toquen, ¿no? O sea, todo puede cambiar, ¿no? O sea, todo puede cambiar porque el presidente de un día a otro cambia muchas de las medidas que tiene, pero obviamente la incertidumbre sí está por los hijos o hijas o hijes que ellos tienen. ¿Por qué? Porque muchos se fueron precisamente para darle una mejor vida educativa, ¿no? A sus familias. ¿Consideran que existe miedo, existe pánico por las familias que tanto están allá como las que están aquí, maestra? Sí, de acuerdo a lo que algunos amigos han comentado, porque sin duda tenemos amigos o familiares en Estados Unidos. Algunos han comentado que incluso ya no salen muchos a trabajar, que están obviamente encerrados en sus casas por el temor a que una vez que estén en el trabajo sean deportados y obviamente dejan sus familias, sus pertenencias, todo en Estados Unidos. Y que hay miedo, a mí prácticamente eso me han comentado, hay miedo, hay zozobra de saber hacia dónde, ¿no? Por dónde los van a sacar, a dónde los van a llevar, y obviamente las personas ya no están saliendo a trabajar. Entonces, sin duda es un ambiente bastante complicado que viven nuestros paisanos en Estados Unidos, pero finalmente creo que sí es preocupante la política y las acciones que ha tomado el presidente Donald Trump, pero creo que lo que nos debemos de preocupar es qué va a hacer México con todo eso. ¿Qué va a hacer México? Y aquí me parece interesante que las autoridades diplomáticas tengan que hacer un trabajo muy fino con las autoridades de Estados Unidos. Y quiero sacar a colación que en el 2004 la Secretaría del Gobierno de Estados Unidos con el Gobierno de México firmaron un memorándum de entendimiento, precisamente donde el retorno de los paisanos tenía que ser mediante obviamente respetando los derechos humanos de todos. Así que creo que es el momento para que México pueda retomar ese memorándum con Estados Unidos y poder traer a nuestros paisanos, si es que obviamente son retornados. Lo que no queremos obviamente que haya un retorno, sin embargo, si llegara a darse, pues que Estados Unidos tome obviamente todos los elementos en cuenta y pueda tener una migración segura también nuestros paisanos. Desde su perspectiva, ¿qué les recomienda a las personas que tienen familiares en Estados Unidos y que están en una situación compleja y están de ilegal todavía allá? Bueno, que están en un estado irregular en Estados Unidos, pues hay que prepararse para el peor de los escenarios. Es preferible prepararse y que no pase nada a que pase todo y no estemos preparados. Creo que es importante prepararse con documentos, prepararse obviamente con las familias, de tener los contactos necesarios. Nosotros como Defensoría de los Derechos Humanos suscribimos un convenio de colaboración con todas las comisiones estatales del norte del país, precisamente para que ellos puedan tocar la puerta de este organismo protector de derechos humanos y hacer contacto con nosotros inmediatamente para que nosotros a su vez gestionemos, busquemos también las ayudas necesarias para que sean retornados si es que alguno quiere retornar a sus pueblos de origen. Porque lo peor sería es que nuestros paisanos se quedaran en una situación de calle en la frontera. Así es que qué importante es este convenio, que me parece que la Defensoría fue una acción muy oportuna donde podamos tener este vínculo con ellos y apoyar a nuestros paisanos. Diana, desde tu expertise,
¿Qué es lo que te han dicho que han hecho las familias que están en esta situación? ¿Han tenido contacto con ellos? ¿Qué es lo que han hecho desde que se anunció esta política? Mira, lo que ellos me han dicho lo que me han contado, ¿no? Esto es de que ellos ahorita han reforzado más la comunicación. Creo que también ese ámbito familiar, esa unión familiar que muchas veces, si antes se hablaban, no sé, videollamadas los domingos, ahorita lo hacen 3 veces por semana, ¿no? Están los hijos dándole el ánimo, porque la mayoría de los que emigran son los hombres, ¿no? A veces van mamá y papá, pero la mayoría son hombres, y pues y también están ellos ayudando a sus papás a tener ese contacto con esas organizaciones y colectivas de allá, porque muchas veces el papá pues se va a trabajar 5 de la mañana, regresa a 10 de la noche a dormir, no sabe que hay colectivas, no sabe que hay organizaciones, entonces los hijos, las hijas ayudan en eso, ¿no? Le dicen, mira, en dado caso que te lleguen a detener, estos son los números, este es el contacto, estas son las colectivas, las organizaciones que pueden brindarte este acompañamiento. En el caso de la Defensoría también le pasan los contactos para que cuando esto ocurra o prevenirlo, pues ellos tengan como un acompañamiento y no se sientan solos, puedan negociar su estancia allá en Estados Unidos, ¿no? En este episodio también contamos con la presencia del presbítero José Alejandro Solalín de Guerra. Él es director del albergue Hermanos en el Camino. Muchísimas gracias por acompañarnos, Al padre. contrario, gracias a ustedes que están aquí en su casa. No podíamos hablar de un tema migratorio sin contar con su perspectiva, con sus opiniones, sus experiencias. Quisiéramos, bueno, en este sentido quisiera empezar preguntándole, ¿cuál es su opinión de la política que está implementando en este momento el presidente Donald Trump? Me parece impresionante, inédita, porque no es una presión más de las muchas que ha tenido Estados Unidos con México. El tema migratorio siempre ha sido una tensión. No, esta vez no es así. Esta vez es la guerra declarada de los magnates, de los más ricos del mundo, contra los más pobres. Es una guerra de personajes aporofóbicos, porque odian a los pobres y obviamente a los migrantes. Entonces es un estallido del sistema neoliberal capitalista operado por, ojalá, el último imperio de la historia. Ojalá que sea el imperio norteamericano, el último, y está operándolo y está representándolo muy bien, por cierto, Donald Trump y su élite de personas más ricas, de los magnates, la oligarquía más poderosa del mundo. Usted como uno de los defensores más fuertes de aquí de nuestro país de personas migrantes, ¿qué les diría a esas personas que en un determinado momento se encuentran allá y están en una incertidumbre, y también a las personas que vienen apenas en caravanas o que están pensando salir de su país de origen por la situación que sea? Yo les diría que abran bien los ojos, que se den cuenta que la lucha de Donald Trump es una lucha no solamente de los más ricos del mundo contra los más pobres, sino también una lucha contra los ídolos del imperio norteamericano, del dinero, contra el Dios de los creyentes, el Dios de la vida. Entonces diría que cambien su manera de ver, cambien su chip, que en lugar de estar pensando a fuerza en las remesas para enviar, que mejor piensen en remesas para invertir y que vengan a invertir acá. Que se dejen del 3x1 y estos programas mediatizados que había antes y que vengan ellos mismos a hacer su ronchita aquí en México. Para empezar yo les preguntaría, ¿qué es más importante, el dinero o la familia? Si lo más importante es los dólares, entonces que se queden allá, unos allá y otros aquí, con la familia dividida, porque el dólar es lo más importante. Si el dinero es lo que define las relaciones, entonces que se aguanten con una división de familias. Pero si no es así, y si se quiere la reunificación familiar, entonces que vengan aquí a correr la misma suerte que los que están aquí y que traigan su dinerito, lo que sea, para hacer una ronchita y empezar inversiones nuevas, no envíos, inversiones de propio capital. México es un país que no tiene dólares, pero tiene un peso muy firme y también un futuro muy prometedor para todas las familias, para los que creen en México, no solamente patrioteramente, sino en la forma de comprometer su vida. Aquí está la oportunidad
pueden venir, reunificarse con sus familias, invertir y cambiar la historia. Le voy a decir algo, dos cosas muy importantes. Estados Unidos no es indispensable y el dinero, el dólar, tampoco es indispensable. Aquí puede haber ese dinero para empezar y empezar muy bien. Desde su perspectiva, ¿considera que México está listo para recibir a sus paisanos, a sus paisanas? México es una gran potencia y como Estado se está preparando, me consta, para recibirlos. Pero nos sobra el amor de los mexicanos y mexicanas. Nosotros nos amamos, los amamos y sabemos lo que ellos han hecho por México. Ellos han sido víctimas de sistemas neoliberales capitalistas injustos. Han tenido que salir sin merecerlo, sin tener que hacerlo. Nadie tiene que emigrar forzadamente. Pero, dadas las circunstancias, yo creo que ellos pueden venir, encuentran condiciones diferentes. Además, qué bueno que no encuentran un país ya con la mesa puesta. México es una potencia y espera que todas y todos participemos en la construcción de este nuevo México. Hablando de la migración internacional, ¿considera que muchos de los que apenas vienen, algunos habrá que se queden aquí o ellos van a seguir su camino hasta lograrlo? Hay una gran ventaja que yo le agradezco a Donald Trump. Le agradezco mucho a Donald Trump que nos haya desengañado, que nos diga que no hay más sueño americano, que allá no van a recibir a los migrantes, ¿sí? Entonces, qué bueno que ya las alas se truncaron para ir a Estados Unidos. Qué bueno que el chip ya se extirpó para empezar una nueva historia. Pero las alas para soñar nunca nadie las puede quitar, nadie. Y tampoco el derecho a forjar nuestro propio futuro. Entonces en México, todas estas personas que vienen huyendo de la pobreza, de la violencia tan generalizada en el mundo, en el continente africano, en todos los continentes, yo creo que aquí son bien recibidos en México. Ya sé que va a haber gente que me dice, no, pero es que ya no cabemos nosotros, no es cierto. Todo Centroamérica físicamente cabe aquí y sobra. Entonces México nunca lo va a llenar nadie. Yo veo los países de Europa chiquitos, pequeños, porque son chiquitos. Europa no es tan grande como la presentan los mapas oficiales, es pequeña y no se han llenado, no se han llenado. Aquí México igual, México es muy grande y tiene una vocación. Hay que entender que México no es de los mexicanos, como tampoco hay que entender que el gobierno de México tiene la factura del país México, no. Somos solamente usuarios, transeúntes, somos personas que pasan, peregrinos, y que algún día personas muy distintas van a vivir en México, van a habitar México, muy distintos a los que estamos ahora. Somos personas que pasan, somos emigrantes existenciales y somos también indigentes existenciales. Nuestra vida, como decía un migrante, es un chispazo y somos de paso aquí. Entonces aquí, esta es la mejor prueba de que somos migrantes. ¿Cuántas generaciones de civilizaciones han pasado aquí? Y nadie se ha quedado. Entonces, ¿por qué pensar en los de allá, los de aquí? La vida siempre va a ser así. Los que van llegando, los que se van quedando, los que se van yendo y llegarán llegando otros. Estarán llegando otros. Esa es la vida, la verdad. Diana, hablando de derechos, has platicado con personas migrantes. ¿Te han hablado de violaciones a sus derechos humanos? ¿Te han hablado de agresiones? ¿Qué has documentado durante el tiempo que tú has cubierto como la nota? Bueno, en mis 20 años ya de ser reportera, pues he conocido infinidad de historias, ¿no? Desde violaciones que me cuentan, pues, que son violaciones sexuales, sobre todo a niñas, niños, menores. Eso ha sido una situación muy fuerte y que no tanto ocurre aquí en México, sino lo que ellos han deportado mucho es que ocurre cuando ellos ingresan en la frontera sur, en Chiapas. Hay una zona que ellos nos dicen, que inclusive nos decían, es que hemos dado nuestros celulares, lo que traemos, el dinero, con tal de que nos toquen a nuestras niñas, ¿no? Entonces eso es algo alarmante. Pero también hemos visto anteriormente, sobre todo cuando se entró Enrique Peña Nieto con el plan Frontera Sur, no me dejará mentir el sacerdote Alejandro,
donde pues había estas redadas, ¿no? Ellos venían caminando, los sacaban, o cuando subían a la bestia, montaban a la bestia, que también me tocó esa parte, donde los bajaban prácticamente, no les importaba el momento del día, puede ser en la madrugada. Entonces creo que hemos pasado en esos procesos de la migración bastante tiempo, o por ejemplo, esta es lo que ocurre hoy en día, ¿no? El traerlos vía marítima, sin chalecos, sin nada, es una violación constante también a sus derechos, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues ha habido naufragios, ¿no? Algunos logran sobrevivir, pero otros mueren. Entonces creo que ha sido una violación constante, y sobre todo ellos de lo que se quejan hoy en día, lo que se han quejado hoy en día es el trato inhumano, ¿no? Por ejemplo, el que las autoridades cuando ellos pasen le dicen no son bienvenidos las personas migrantes, y les van cerrando los pasos. Entonces ellos dicen, pues tan siquiera el agua, tan siquiera al menos para bañarnos, no nos vamos a quedar, vamos de paso. Entonces creo que algunas de esas partes, pues creo que se incumplen estos derechos humanos, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente, como lo decía el padre, aquí somos seres fugaces, ¿no? Estamos hoy, mañana no estamos, y así somos todos. Entonces creo que el ser humano, si se pone a pensar, o aquellos que tienen el poder se ponen a pensar, que finalmente ellos también entran dentro de esa bolsa, pues de que también somos fugaces, ¿no? No somos eternos, y si se compartiera más humanismo, más comprensión, cambiarían las cosas. Asimismo, hablando de derechos, padre, sabemos que existen muchos casos de discriminación, de xenofobia, porofobia. ¿Qué les diría a las personas para que comprendan hoy más que nunca que estamos en un contexto complejo en tanto a la migración internacional y nacional? ¿Qué les diría? Mire, les diría, pero no me van a entender. Les diría que somos de verdad damnificados de instituciones que debieron habernos formado y no nos formaron. En primer lugar, yo sí soy católico, soy sacerdote. La primera institución que debió habernos formado en el amor al prójimo, en la solidaridad, en la misericordia, es la Iglesia Católica, y no lo ha hecho. Se ha dedicado a hacer negocio con el culto, a hacer de las parroquias unas tienditas, y se ha olvidado de evangelizar. Hoy, afortunadamente, para buena noticia de los mismos católicos, la Iglesia está dando un viraje con el sínodo de la sinodalidad. La Iglesia no nos ha formado en eso, nos ha formado asiduos al culto, pero no a la justicia, al reino de Dios como prioridad. También la escuela nos ha formado para instruirnos. Ahora esperemos que en la nueva escuela de ese viraje hacia el ser humano, hacia los derechos humanos, al valor de las personas. Ojalá que sí. Y entonces vamos a tener personas mejor formadas, mejor educadas en ese sentido. No de modales, no del carreño, sino del aprecio a la persona, al ser humano, y buscar no solamente no hacerles el mal, sino hacerles un bien. Diana, finalmente para ir cerrando nuestro podcast, ¿qué puedes contarnos de las experiencias actualmente que tú estás viviendo, ¿no? Yo me imagino que te has de ir al campo, ¿no? Y si te encuentras algún migrante, has de platicar con ellos, le has de preguntar por qué migraron, hacia dónde van, si conocen la política. ¿Qué es lo que más te han dicho? Bueno, pues ellos, yo creo que aquí reafirmar esta parte, ¿no? Ellos muchas veces, una que me dijo apenas reciente, me dijo, la gente ese que nos ve en la calle, caminando ahí a altas horas de la noche, cree que es fácil dejar a los hijos, ¿no? O sea, ella me decía eso, inclusive se detuvo ahí en Iltepec y me dijo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que yo me voy a regresar, ¿no? O sea, extraño mucho a mis hijas, tenía 2 hijas, ¿no? Claro. Entonces yo creo que me voy a regresar, mira cómo estoy, he bajado de peso, no he comido bien, no me he alimentado, o sea, era... Por primera vez de veras conocí a una mujer humanamente diciéndome eso, ¿no? Porque la mayoría decía, no, yo me voy a traer mejores condiciones a mi hija, pero ella me decía, no, yo tengo que retornar porque para mí ha sido difícil avanzar sin mi familia, Claro. ¿no? Entonces creo que también ella hacer este retroceso, esa retrospectiva o esa perspectiva de que su familia no es nada, también te deja mucho que pensar, ¿no? Te deja mucho que decir, ¿hacia dónde está yendo esta migración? Obvio, esa es esa parte familiar, pero cuando también te encuentras con alguien, por ejemplo, que era campesino, que de una comunidad indígena allá de Honduras, que dejó sus cultivos ahí de maíz y todo por el huracán que llegó, y que desafortunadamente también las políticas públicas de los estados, de los países, no logran aterrizar a estos rincones de ese país,
también dices tú, bueno, debemos de entender esta otra parte, ¿no? Como lo decía el padre, una cosa es esta situación de analfabetas digitales y otra parte también es qué estamos haciendo con el cambio climático, porque esta zona del cambio climático, por más que haya migraciones, por más que haya poder, que haya medios de comunicación, que existamos, si nuestro planeta está como siendo abandonado o está reclamándonos más bien con estos cambios climáticos, entonces creo que también es un momento de detenernos y decir qué estamos haciendo, ¿no? Entonces, que migrantes vengan por el hecho del cambio climático, eso también a mí me deja mucho que pensar, ¿no? Y de decir, es otra forma de estar migrando también, ¿no? Y que quizá nuestras autoridades no han puesto, ni siquiera lo toman en cuenta, ¿no? Como que a esos migrantes como que dicen, bueno, es parte de, ¿no? O los meten en un solo costal, pero creo que el mundo también está agonizando en este mundo del cambio climático, ¿no? De lo que va a pasar. Por ejemplo, hoy en día vienen los calores, no sé cuántos incendios vayan a haber, ¿no? O las lluvias que también ocurren. Entonces, creo que esa parte tampoco no debemos de olvidarlo y que también forma parte de la migración. Padre, finalmente, ¿alguna reflexión que quiera compartir con nosotros? Sí, decirles que no estamos perdidos, hay desorientación, pero lo más importante es que contamos con Dios, contamos con nuestros prójimos. El futuro es nuestro, el futuro no es Estados Unidos, el futuro no es el dinero, no es cierto. Ellos son los hombres más ricos, pero son los más miserables, los más pobres. Nosotros en México somos una gran potencia humana, cultural, y creo que podemos llegar a ser una gran potencia, pero no dominadora, no como un imperio, no para fastidiar a otro, sino como un pueblo donde se pueda vivir en paz integralmente, vivir el estado de bienestar y compartirlo también con los que vayan llegando, con nuestros compañeros de historia, de existencia, de viaje, y decirles que no debemos tener preocupación, no podemos estar preocupados porque la vida no es Estados Unidos ni es Donald Trump, es Dios, y Dios está con nosotros, y México es un gran país. Debemos sentirnos de verdad afortunadas y afortunados de haber nacido en este gran país, y este gran país que no es solamente de nosotras y nosotros, sino un país que está para compartirlo. Tenemos todo para ser felices, para estar en bienestar, para respetarnos, construir y cuidar lo que Dios nos ha dado aquí y sobre todo compartirlo. Muchísimas gracias. Sin duda alguna, sus dos expertices nos sirven mucho para conocer mucho más del tema migratorio, sensibilizar y visibilizar a las personas quienes nos estén escuchando y quienes nos vayan a escuchar y vayan a ver este podcast, pues aporten, les haya concientizado un poco de las palabras que nos compartieron en este momento y pues seamos más humanos, le apostemos más a la ayuda humanitaria, le apostemos más a las familias y como usted dice, no es el futuro de los Estados Unidos. Entonces creo que con esa reflexión nos quedamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, que quiero contarles que es nuestra inauguración de la 3ª temporada de Tus Derechos en Corto. Entonces ustedes son nuestros anfitriones en este momento. Entonces muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a todas y a todos. Espero que se hayan quedado con nosotros durante todo este episodio de podcast. No se olviden de sintonizarnos en próximos episodios, comentarles nuevamente que con este episodio inauguramos la 3ª temporada. Se vienen muchos temas muy buenos con especialistas, defensores, con activistas, por ello no se lo pueden perder. Tus Derechos en Corto. Síganos en nuestras redes sociales y aquí en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Muchísimas gracias.